Muy buenos días, chicos. Espero que la estén pasando muy bien. Espero que estén juiciosos haciendo las actividades que les estamos colocando y estén prestando mucha atención a los videos de las clases que le estamos haciendo. Recuerden que esto es debido al tema de la pandemia que estamos sufriendo actualmente a nivel del planeta, que es el de la enfermedad coronavirus, ¿cierto? Que fue, digamos, las recomendaciones que les puse la clase anterior. Se las recuerdo. Recuerden el distanciamiento social, recuerden el uso de tapabocas y lavarse muy bien las manos. Si llegan a recibir algo de la calle, cójanlo, mejor dicho, como si estuviera untado de quién sabe qué. Y jovencitos, siempre utilizar bastante desinfectante, lavarse las manos muy bien con abundante jabón y pues si una persona tose o estornuda, alejarse de ellos. También les recuerdo que pueden hacer ejercicios en casa, pueden hacer estiramiento. Les recomiendo yoga, que yoga es una de las actividades para relajar y estirar el cuerpo. Recuerden también que mientras estén viendo clases pueden hacer uso de las pausas activas, que son una serie de ejercicios que pueden hacer de estiramiento en su sitio donde están viendo las clases. Y si tienen alguna máquina, pues por ahí sus papás que le den uso, que no la dejen llenando por ahí de polvo. Y recuerden que una mente sana, cuerpo sano, permite pues continuar con todo esto. Y muchachos, recuerden cuidarse muy bien. Vamos a continuar entonces con estos temas para ir avanzando uno por uno. Recuerden que ya vimos lo que son las materias primas y los procesos y los servicios. Entonces en este caso vamos a hablar de los recursos naturales para pasar antes del otro tema, pero pues la idea es dejar claro este tema. Entonces, ¿qué son los recursos naturales? Pues son aquellos bienes y servicios que proporciona la naturaleza de forma directa, sin la intervención del ser humano. Estos recursos naturales resultan vitales para el desarrollo de la humanidad, ya que permiten obtener alimentos, producir energía y subsistir a nivel general. Estos recursos naturales nosotros los seres humanos los explotamos, así como vimos la clase pasada de las materias primas que las utilizamos para transformar en otra cosa, lo mismo los recursos naturales. El problema de los recursos naturales es que ya vamos a ver de que hay algunos que se pierden por completo, hay unos que los podemos reutilizar muchas veces y pues no vamos a tener problema de que se agoten. Entonces, hablando de economía, los recursos siempre son escasos ante las necesidades infinitas del hombre. Por eso la economía es la ciencia y el arte dedicado a la adecuada gestión de dichos recursos. Pues hablando de los recursos naturales siempre tenemos que hablar de dinero. En los recursos naturales se hablan de dos tipos, de lo que es los recursos renovables y los no renovables. Vamos a hablar de los no renovables, o sea, los agotables, que inevitablemente se van a acabar sí o sí en algún momento, ya que no pueden volver a producirse, en este caso como el petróleo o las explotaciones mineras, donde sacan el carbón, el oro, algunos minerales como el coltán, que son utilizados en los aparatos electrónicos. Entonces, jovencitos, tengan presente que los recursos no renovables se acaban. El petróleo es el ejemplo más claro, ya que nosotros lo usamos, nosotros los seres humanos lo utilizamos para muchas cosas. Ejemplo, el petróleo crudo no sirve para nada, pero cuando se aplican ciertos químicos y ciertos procesos, que vamos a ver la próxima clase, vamos a ver de que ese petróleo se transforma en plástico, se transforma en gasolina, se transforma en algunos, digamos, hidrocarburos que se llaman, que pues lastimosamente contaminan demasiado y pues se está agotando el petróleo. Luego hablamos de los recursos renovables, que son los que pueden regenerarse siempre que la explotación no sea excesiva, o sea que mientras lo hagamos, digamos, de manera considerable, se pueden volver a regenerar, como en este caso los bosques. Estos conceptos nos permiten entonces comprender por qué los recursos naturales deben ser utilizados con control. Un ejemplo es la pesca.
si se pescan todos los peces de una determinada especie, será imposible que vuelvan a nacer nuevos ejemplares, ya que pues los pescamos todos. O pues hablando con los recursos tecnológicos actuales, ya que en un futuro se podría hablar de la clonación. De hecho, actualmente ya se han clonado ciertas especies, pero pues no, digamos que no se puede empezar con la clonación debido a que hay ciertas limitaciones en esto. Entonces pues es un tema delicado lo de la clonación, está prohibido por el campo científico debido a que pues se pueden hacer unas clonaciones de especies peligrosas para el ser humano y pues digamos que necesita haber un control en esto. En el caso de los recursos no renovables se habla de reservas, ya que pues se agotan, entonces el ser humano las saca, las explota y las almacena. El petróleo es uno de los elementos que se hablan de reservas de petróleo. De hecho, en el planeta hay muchos sitios donde se reserva el petróleo. La más grande está en Estados Unidos. El problema de esas reservas de petróleo es que son muy peligrosas, ya que el petróleo crudo, tal cual es el líquido negro que se saca de la tierra, es muy contaminante. Requiere cierta manipulación para poderse guardar. Por eso, ustedes no van a ver de que uno compra un barril del petróleo y se lo lleva a la casa a guardarlo, ya que el mismo barril tiene tantos elementos dañinos que, mejor dicho, nos matan lentamente en nuestra casa sin darnos cuenta. Por eso es de extremo cuidado. Entonces, cuando hablamos de reservas de petróleo, hablamos de ciertas medidas que se toman para su almacenamiento, y como es un producto que tarde o temprano se nos va a acabar, pues digamos que ciertas personas aseguran tener para muchos años esto almacenado. Entonces, ya dejando claro, vamos a enfocarnos en lo que son los recursos renovables y los no renovables. Vamos a empezar hablando de los renovables. Bien, son aquellos recursos que no se agotan con su utilización, debido a que vuelven a su estado original o se regeneran a una tasa mayor a la tasa con los que los recursos disminuyen mediante su utilización. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros usemos en cierta medida, ellos se regeneran más rápido que lo que nosotros lo usamos, y eso es bueno. Esto significa que ciertos recursos renovables pueden dejar de serlo si su tasa de utilización es tan alta que evite su renovación. O sea que hay que tratar las cosas, digamos, de consumir solamente lo necesario para que se pueda regenerar la misma naturaleza. En tal sentido, se debe realizar un uso racional e inteligente que permita la sostenibilidad de los mismos recursos. Dentro de esta categoría de recursos renovables encontramos el agua, que ya sabemos cuál es el agua, que es la de consumo diario, y tenemos la famosa biomasa, que es todo ser viviente compuesto de elementos orgánicos, que en algún momento se descompone, ya sean nosotros mismos, ya sean las plantas, ya sean los animales. Algunos de los recursos renovables que más se explotan son los bosques, el agua, el viento, los peces, la radiación solar, cuando utilizamos la energía solar. Menos mal, eso lo vimos en el primer periodo y ustedes ya saben de qué estamos hablando. Si recuerdan, la energía hidráulica, que es la que utilizamos en nuestro día a día en nuestras casas, ya que nuestra energía aquí, por ejemplo en el departamento del Valle, la mayoría viene de hidráulicas, en este caso como la del lago Calima, como por ejemplo la del Sarabrut en el norte del Valle. Entonces de allí proviene nuestra energía hidráulica. También hablamos de la energía eólica y los productos de agricultura. Bien, vamos a hablar de los recursos no renovables. Recuerden que estos se agotan con el pasar del tiempo y pues lastimosamente se están acabando. Entonces son los recursos que no pueden ser producidos, cultivados, regenerados o reutilizados a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Estos lastimosamente sí se explotan demasiado, sí se consumen y no se producen tan rápido, chicos. Lastimosamente, por eso se llaman no renovables.
Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas, ya que la naturaleza no puede recrearlos en periodos geológicos cortos. Al petróleo, que es uno de los recursos no renovables, le dicen zumo de dinosaurio. ¿Por qué le dicen así? Porque dicen de que estos son todos los órganos, todos los esqueletos, cuerpos y elementos en descomposición de esa época, de los dinosaurios, y que pasó tanto tiempo enterrado bajo tierra a tanta presión que los procesos químicos lo volvieron petróleo. Estamos hablando de millones de años y es el tiempo que promedio tarda construirse el petróleo. Como lastimosamente el tiempo no pasa tan rápido, por eso hablamos de periodos geológicos cortos. Algunos de los recursos no renovables son el carbón. Recuerden que hay dos tipos de carbón, el carbón mineral y el carbón vegetal. El carbón mineral es el que sacan, como su nombre lo indica, de minas, y el carbón vegetal es de árboles quemados. Lastimosamente los dos no deberíamos consumirlos porque son muy contaminantes. Los minerales, como en este caso tenemos el coltán, que hoy en día se está explotando demasiado ese mineral para hacer circuitos integrados en las computadoras y especialmente en celulares. También tenemos los metales como el oro, la plata, que también salen de minas, el gas natural, que al igual que el petróleo se está agotando, y pues en este caso los acuíferos confinados, que son las aguas que están bajo la tierra o el agua subterránea. Jovencitos, la contabilidad de las reservas produce muchas disputas, con las estimaciones más optimistas por parte de muchas empresas y los más pesimistas por parte de grupos ecológicos y los científicos. Entonces tenemos dos elementos o dos bandos. Tenemos los bandos, que son las empresas que se ponen a explotar y a vender esos productos, y por otro lado tenemos los científicos y los ecologistas. Entonces, donde la confrontación es más visible en el campo de las reservas de petróleo. Aquí las empresas tienden a presentar como reserva todos los yacimientos donde se explote el petróleo conocidos, más los que prevén encontrar. O sea que hablan los que ya tienen y los que van a encontrar a futuro. Pero los científicos y los ecologistas ponen que el costo monetario creciente de la exploración y de la extracción, con solo un nuevo barril hallado por cada 4 consumidos. ¿Qué significa? De que el dinero, las empresas grandes hablan de que están guardando, están explorando y están buscando nuevo petróleo, pero los científicos y ecologistas dicen que es muy difícil, ya que por cada un galón o un barril de petróleo, que se encuentre, ya se han gastado 4. Mira, imagínense, cada uno que se encuentra, ya el ser humano se ha gastado 4. Entonces la cantidad de consumo de petróleo es extremadamente gigantesca. Y ojo, en el costo termodinámico, que es, digamos, el que ustedes ya conocen, que es el desgaste por el almacenamiento y producción de estos elementos, o sea, el almacenamiento de petróleo, que ya les dije que era bastante costoso, y la manipulación de convertirlo de petróleo a los demás derivados de él. Entonces, jovencitos, para terminar, tenemos una tablita que necesito que la copien en el cuaderno, sobre los recursos naturales, y los podemos dividir. Podemos hablar de 2, pero metimos un tercero, que son los perpetuos, que en este caso hablamos de el solar. El solar es perpetuo porque siempre va a estar ahí. Lastimosamente, pues no lo podemos clasificar dentro de los renovables o no renovables, porque pues los renovables puede que si se explotan demasiado se acaben. El sol no se va a acabar. Entonces, dejando a un lado el perpetuo, que es el sol, vamos a hablar de los renovables, que los dividimos en 2. Los de gestión sostenible, que son las aguas subterráneas, los suelos fértiles. Cuando me refiero a sostenible, es que el ser humano podría sobrevivir con ellos por muchas décadas tratándolo bien. Los animales o fauna, los vegetales o flora y los paisajes. Y pues si hablamos con sentido estricto de los renovables, o sea que sí se tengan unas medidas
de cuidado, estamos hablando del agua limpia, el aire puro, la energía eólica, que es la de los vientos, y la mareomotriz, que es la de los mares, suponiendo de que el ser humano sea estricto con la limpieza de estos elementos, el agua, el aire y pues los vientos, que son los que producen la energía eólica, y la mareomotriz, que es la que produce la energía por medio de movimiento de las olas. Y luego vamos a hablar de los no renovables, que están clasificados en 3 partes. El primero, destructivos por uso. Nosotros los humanos por su uso estamos destruyéndolos por completo, que son el petróleo, el gas, el carbón mineral y las aguas fósiles, que son las aguas que están enterradas a muy, digamos, altos metros a nivel subterráneo, y pues lo estamos contaminando al extraer, por ejemplo, petróleo utilizando técnicas como el fracking. Luego tenemos los reciclables, que son los minerales metálicos, el oro, la plata. Se puede reciclar muchas veces, el oro se funde, vuelve y se crean nuevas piezas, se funden nuevas piezas sucesivamente. Por eso hablamos de no renovables reciclables. Y los potencialmente reciclables, dependiendo del manejo que se les dé, serían los minerales no metálicos. Chicos, de nosotros depende el cuidar, proteger y mantener todos los elementos de la naturaleza, como la propia existencia de los seres humanos, la fauna, la flora, los parques, las reservas naturales. O sea, que la conservación implica garantizar la preservación del planeta Tierra por medio de comportamientos y hábitos ecológicos que permitan combatir los problemas de la contaminación ambiental y el deterioro del medio ambiente. Esta conservación debe asegurar la explotación y el uso racional de todos los recursos naturales, como el aire, el agua, el suelo, los animales, los ríos, los mares, los lagos, los océanos, todos los espacios naturales, los ecosistemas y todos los componentes que conforman y rodean el medio ambiente. También, chicos, es lograr que toda la humanidad se concientice de que la preservación de la naturaleza es preservar el medio ambiente y también preservar nuestro planeta, y que se encuentre en óptimas condiciones, ya sea en este caso hablando saludables, para una mejor calidad de vida para la sociedad en general y sobre todo para nuestro futuro. Entonces, la conservación ambiental del entorno es fundamental para el desarrollo económico y la riqueza de todo el país. Ya por esto hablamos de asegurar material, en este caso genético, patrimonio cultural, los paisajes, las diversas especies, la salud, la calidad de toda la humanidad y, chicos, lo más importante, asegurar nuestro futuro. Jovencitos, no siendo más, dejamos la clase hasta ahí. Si tienen alguna duda, por favor hacerla por la plataforma, ya sea por mensaje privado o en comentarios aquí dentro de las clases. También pueden ir a los canales, por ejemplo, los grupos de WhatsApp. Entonces, chicos, traten de consumir solamente lo necesario. Recuerden tener conciencia. Y la próxima clase vemos qué pasa cuando se explotan o se sobreexplotan mal estos productos naturales. Y ojo, chicos, la tecnología puede utilizarse tanto para mejorar o ayudar a preservar estos elementos como para acabarlos mucho más rápido. Nos vemos muy pronto, chicos, juiciosos, y hasta la próxima.